einmal guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. So, heute ist Montag, der 30. März und wir haben Deutschunterricht. Okay. So, guten Morgen, wie geht es Ihnen? Ich bin Carlos, Ihr Deutschlehrer. Ich hoffe, dass Sie gut gehen, Sie und Ihre Familie gut gehen. Und ich wünsche Ihnen viel Geduld, mucha paciencia, Geduld. So, wenn ich nicht falsch bin, wir waren am Lektion 12, ¿ya? Estábamos en la lección 12. Ya os expliqué que esta lección 12 es, la 11 y la 12 es muy importante. ¿Por qué? Porque son las primeras lecciones en las que se empieza a hablar del pasado. Y pudiendo manejar el pasado, ya sabéis que se puede tener una conversación con alguien en alemán. ¿Okay? Sí, os recuerdo. En una conversación coloquial, los alemanes no van a utilizar el pretérito indefinido, es decir, el Präteritum, sino que van a utilizar el pretérito perfecto, salvo en el caso de sein y haben. Y ya sabéis cómo funciona. En la lección 11 estuvimos viendo que el verbo haben, es decir, el verbo haber o tener, haben, se utilizaba como auxiliar para la inmensa mayoría de los verbos. Y entonces a estas alturas deberíais ya saber responder a preguntas, por ejemplo, ¿Was haben Sie heute gegessen? ¿Qué ha comido usted hoy? ¿Was haben Sie heute gemacht? ¿Qué ha hecho usted hoy? Y entonces, esto respecto a haben, pero recordad que también se utiliza el verbo sein, ser o estar, sobre todo para formar el pretérito perfecto de los verbos de movimiento y excepciones como nacer, morir, permanecer, es decir, más cosas. Bien, entonces, en lo que es la lección 12 se centra en el verbo, en los verbos que se conjugan con sein. Así, acordaos, por favor, una cosa muy importante. Ya sabéis que la gran pregunta del alemán, de los estudiantes del alemán, es ¿dónde diablos pongo el verbo? Acordaos que si el verbo es simple, se coloca como en español. Es decir, yo como patatas. Ich esse Kartoffel. Pero si utilizáis un verbo compuesto, por ejemplo un pretérito perfecto, el participio va al final de la frase principal. Ich habe heute Kartoffeln gegessen. Yo he hoy patatas comido. ¿Qué más? Que me estoy perdiendo. Ah, sí. Esto en cuanto a la frase principal. Ich habe Kartoffeln gegessen. Acordaos que en la frase subordinada los verbos se colocaban todos al final. Entonces la pregunta era ¿cuál se coloca más al final? En este caso se colocaría siempre el auxiliar. Es decir, por ejemplo, en la frase yo hoy he comido patatas porque yo hoy he comido patatas, en alemán sería Ich habe heute Kartoffeln gegessen, weil ich heute Kartoffeln gegessen habe. ¿Os acordáis de esto? Es muy importante, ¿de acuerdo? Acordaos, en la frase subordinada todos los verbos van al final. ¿Y cuál va más al final? Pues va o
el auxiliar o el modal. Bien. Entonces, una cosa importante, no os olvidéis de los verbos desmontables. En los verbos desmontables, por ejemplo, anrufen, llamar por teléfono, el participio se forma poniendo la GE del participio entre el prefijo y la raíz del verbo. Ya sabéis que los verbos desmontables sin el prefijo significan también existen. Por ejemplo, en el caso de anrufen, llamar por teléfono, está el verbo rufen, llamar, sin más. Con lo cual, el participio del anrufen sería Ich habe meine Mutter angerufen. Yo he llamado a mi madre. Por ejemplo, si lo que quisiéramos utilizar con un verbo de movimiento, con el verbo, por ejemplo, abfahren, partir, abfahren, sería Ich bin nach Barcelona abgefahren. ¿Ya? Gut. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis me la podéis consultar en el correo electrónico. Ya sabéis que mi dirección es calvaro98yahoo.com, es decir, KALVARO en cifra 98 @yahoo.com. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos centramos en la lección 12, que era la que estábamos empezando. Ya sabéis, se utiliza con verbos de movimiento generalmente. Por ejemplo, los verbos gehen, ir, fliegen, volar, fahren, marchar, ir, conducir, kommen, venir, o bleiben, permanecer, quedarse. También, por ejemplo, con el verbo nacer, ich bin geboren. Más cosas de nuestra lección de hoy. Bueno, entonces, empezad con la lección 12. Yo no sé si la habíamos empezado o no, pero bueno, ahora sí, empezadla, ¿de acuerdo? La lección, aparte de los audios y todo esto, por favor, coged el diccionario y ya sabéis, Deutsch hören, hören und noch einmal hören. Escuchar, escuchar y volver a escuchar. Es muy importante en el alemán. Lo que veo interesante en la lección 12 es ese pequeño repaso que da inicialmente a las partículas interrogativas. Creo que es en el ejercicio 2, en el Übung 2. ¿Ya? Zum Beispiel, wann, ¿cuándo? Wo, ¿dónde? Wohin, ¿a dónde? Woher, ¿de dónde? Was, ¿qué? Warum, ¿por qué? Welche, ¿cuál? O wie, ¿cómo? Ya sabéis que cuando hacéis la pregunta con una partícula interrogativa, lo siguiente que vais a encontrar es el principio de que si colocas algo delante del verbo hace que el sujeto pase a posición 3. Entonces este es el principio. Por ejemplo, si dices, was haben Sie heute gegessen? ¿Qué ha comido usted? O, wohin sind Sie heute gefahren? Después teníamos en el Übung 3, en el ejercicio 3, sí, leed por favor las distintas fiestas que hay, responded al ejercicio.
Después en el Übung 4, escuchad las entrevistas del ejercicio y fijaos en las proposiciones de lugar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, serían las respuestas las respuestas que harías con la pregunta wohin, ¿a dónde? ¿Hacia dónde? Recordad que si vais a una ciudad o a un país que no tiene artículo, decís, ich fahre nach Barcelona oder ich fahre nach Spanien oder ich fahre nach Frankreich. ¿Ya? Pero cuidado, si el país lleva artículo, ya no se pone con nach, sino se pone con in. Por ejemplo, ich fahre in die Schweiz. Sería acusativo. Acordaos, ich fahre in die Schweiz, aber ich bin in der Schweiz. Si estoy en el país, estoy en dativo, pero si voy al país, voy en acusativo. Y para acabar, os propongo una canción que vais a encontrar fácilmente en internet. Os digo por si la queréis escuchar y leer la letra. La canción se llama, deja que me acuerde, Wo sind die Blumen? Wo sind die Blumen gegangen? Espérate un momentito porque joder, la tenía aquí seleccionada, pero no me acuerdo ahora mismo cuál os había dicho. A ver si la encuentro. Aquí está. Vamos a ver. Sag mir, wo die Blumen sind. Sag mir, dime, wo die Blumen sind. ¿Dónde están las flores? Os deseo lo mejor y volvemos a vernos o a irnos en un par de días. Un saludo.